en el módulo anterior estábamos hablando de los componentes regulatorios de la fase de evaluación de impactos del ciclo de vida. Hablamos de la definición de las categorías de impacto, dijimos que sobre eso hay diferentes modelos y vamos a ver algunos de ellos, diferentes propuestas metodológicas para hacer eso, y cada uno de esos modelos tiene diferentes categorías de impacto, tiene diferentes formas de evaluar las categorías de... Hay unos que consideran las categorías de punto medio, otras que consideran las categorías de punto final o de daño, ¿no? Entre los cuales, bueno, hay uno muy conocido que son los ecoindicadores 99, Ecoindicator 99, que toma en cuenta, por ejemplo, eso como categorías de daño, porque es el daño final y entonces eso le quita el sesgo que pueda tener geográfico o le resta, no se lo quita completamente, pero sí le resta el sesgo geográfico, el sesgo temporal que pueda tener la información que se pueda utilizar para la evaluación de impactos que tenga que ver con categorías de punto medio, muchas de las cuales establecen, digamos, objetivos de carácter legal o que varían de país a país. En cambio, el daño final está menos sesgado por esa dependencia de tipo geográfico o temporal, ¿no? Entonces, tenemos la definición de las categorías de impacto, tenemos la definición de los indicadores de cada categoría y después, utilizando los modelos de caracterización, relacionamos las diferentes sustancias que afectan a cada una de las categorías en relación con el indicador de categoría, que es la sustancia de referencia. Entonces, los componentes opcionales son la normalización, lo que es el agrupamiento y lo que es la ponderación, ¿no? Entonces, esas son unas fases opcionales sobre las cuales los expertos en el área que conducen la elaboración de las normas ISO, pues no han llegado todavía a un acuerdo de colocarlas como componentes regulatorios, porque justamente es en esta fase donde se comparan las peras con las manzanas. En la fase de caracterización y de clasificación, la comparación no es tan subjetiva, porque bueno, se sustenta en la química ambiental, que a fin de cuentas, bueno, hay un soporte de tipo técnico, o sea, la comparación de una sustancia con la sustancia de referencia en cuanto al impacto en una categoría de impacto, eso obedece al estado del arte de la química ambiental. Pero cómo comparar entre sí diferentes categorías de impacto, eso sí entra en un terreno de lo subjetivo. Incluso hoy en día puede ser más importante una categoría de impacto, como lo mencioné también antes, y dentro de 5 años hay otra categoría de impacto que puede ser más importante. Mencioné el caso de la reducción de la capa de ozono de hace 20 años, 25 años, del principio de los años 90, en comparación con el cambio climático o el calentamiento global, y hoy en día pues se pondera mucho más el calentamiento global o el cambio climático que la reducción de la capa de ozono, entre otras cosas porque el ser humano logró hacer correctivos para reducir aquellas sustancias, la emisión de aquellas sustancias que ocasionaban daño en una determinada categoría de impacto, como era, por ejemplo, la reducción de la capa de ozono, y además no se conocían tampoco, bueno, todos los efectos que se conocen en los últimos años del cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, la primera de estos componentes no regulatorios, no obligatorios, sino opcionales de la fase de evaluación de impactos del ciclo de vida es la normalización. A grosso modo, uno puede decir que el factor de normalización es una comparación entre el volumen existente en un medio considerado, un medio geográfico, de cada uno de los componentes contaminantes, sin contemplar lo que se emite por el propio proceso evaluado. O sea, por ejemplo, en una determinada zona geográfica, si tenemos un proceso productivo de un producto asociado a la unidad funcional a la cual le estamos haciendo el análisis de ciclo de vida, entonces tengo un proceso productivo. Si eso está en una zona geográfica donde hay muchas contribuciones de otras empresas, de otros procesos productivos que, por ejemplo, emiten CO2, entonces en esa zona geográfica mi contribución es muy pequeña, a lo mejor en comparación con el total, a diferencia de si yo estoy generando solamente, o yo soy el único generador de CO2 en una determinada zona geográfica. Entonces ahí la penalización es mucho mayor. O sea, el factor de normalización es relativo a la ubicación o a la población de una determinada zona geográfica que se esté considerando para efectos del análisis de ciclo de vida. Entonces, da una idea de la proporción en la que el proceso evaluado o la unidad funcional evaluada del análisis de ciclo de vida contribuye a la contaminación estudiada. La cantidad de contaminantes se divide entre el número de habitantes, por ejemplo, se puede hacer a nivel de habitantes, que integra el medio considerado. El factor de normalización será el inverso de este valor, esa es la convención para definir el factor de normalización. Bueno, el agrupamiento es la segunda etapa de esta fase de evaluación de impactos de ciclo de vida, que son de los componentes que son opcionales.
consiste en la clasificación y eventual ordenación de las categorías de impacto en uno o más conjuntos, según la predefinición que se haya podido establecer en la definición de la meta y el alcance del análisis del ciclo de vida. De todas maneras, buena parte de este trabajo en los modelos que existen, en los métodos que existen para evaluación de impacto de ciclo de vida, están ya directamente insertos en el modelo, no lo tiene que hacer ya el usuario. Hay otros casos donde eso sí lo puede tener que hacer. Esto depende del requerimiento de la jerarquización que se pueda basar en la selección de ciertos valores, ¿no? Ok, el tercer componente opcional de la fase de evaluación de impactos de ciclo de vida es justamente aquel que conduce a los ecopuntos, lo que se conoce como los ecopuntos de impacto ambiental, que es un concepto que ha permeado mucho justamente porque es un valor cuantitativo que permite unas comparaciones que a veces son bastante superficiales si no se sabe bien todo lo que antecede a esta fase de ponderación, pero que tiene un impacto a nivel de opinión incluso. O sea, un determinado producto, uno puede decir, bueno, esto tiene en su análisis de ciclo de vida tantos ecopuntos y este otro tiene tantos ecopuntos, entonces yo comparo este con este otro, y como los ecopuntos, mientras más ecopuntos tenga una determinada unidad funcional, pues más penalizado ha sido ambientalmente, ¿no? Es a diferencia de las calificaciones, de las evaluaciones que uno conoce normalmente, donde las puntuaciones más elevadas son más favorables. En este caso no. En este caso las puntuaciones más elevadas son las más desfavorables, las que van más en contra del ambiente, porque la penalización se hace por el volumen de ecopuntos que se generan en cada una de las fases del ciclo de vida. Entonces esa fase de ponderación consiste en convertir y agrupar los resultados de cada indicador a través de las categorías de impacto, utilizando factores numéricos, que es lo que se conoce como ecoindicadores de impacto, basados en la selección de valores, que es absolutamente subjetiva, pudiendo incluir la suma de los indicadores ponderados. La norma ISO señala que dos posibles procedimientos para efectuar la ponderación son la conversión de los indicadores o normalización de los resultados con factores de ponderación seleccionados y la adición de estos indicadores o normalización de los resultados a través de categorías de impacto. O sea, es en esta fase donde yo estoy comparando las peras y con las manzanas, porque yo estoy comparando la categoría de cambio climático con la categoría de acidificación, por ejemplo, y le estoy asignando a una determinada categoría una valoración o una ponderación relativa en relación con la otra categoría. Y eso se hace a través de expertos. Esos expertos no se han puesto de acuerdo en que este componente de la fase de evaluación de impactos del ciclo de vida sea obligatorio, y por eso se mantiene como opcional, pero tiene un gran impacto a nivel, digamos, de imagen, de mediático, ¿no? Cuando se habla de los ecoindicadores, pues bueno, es una valoración que se hace, digamos, más fácil de asimilar, más digerible por un usuario más común, y también por el hecho de que lo que conduce a resultados numéricos, pues en general es más apreciado por la gente que está del lado de la ingeniería, ¿no? De la valoración cuantitativa de las cosas, ¿no? Entonces, esa ponderación puede ser realizada de dos maneras diferentes, bien sea por el lado de la aproximación a un objetivo o la aproximación al daño. Cuando se habla de la aproximación al objetivo, es definir un objetivo de carácter ambiental que en muchos casos está establecido en las leyes. Entonces, claro, eso tiene un elemento de carácter subjetivo dependiendo de las leyes de cada país. Pero la aproximación al daño, como mencioné anteriormente, pues bueno, es un factor de ponderación que está más asociado a algo que está desprejuiciado o despegado o deslastrado del sesgo legal, del sesgo geográfico, y entonces lo hace un poquito más universal, vamos a llamarlo de esa manera. Dependiendo de cuáles son esas categorías de impacto que se utilicen, si son de punto medio o de punto final, como vimos en la fase de definición de las categorías de impacto, y las diferencias entre estos dos enfoques para abordar la fase de ponderación han sido tan importantes que se utilizan incluso para la clasificación de los métodos de evaluación de impacto de ciclo de vida. Entonces, digamos, para llegar a los ecopuntos, ¿qué es lo que se hace? Bueno, una operación matemática muy sencilla, ¿no? Esa operación matemática es establecer los ecopuntos por unidad funcional, ¿no? Cantidad de ecopuntos por unidad funcional es igual a la masa de la sustancia que se esté considerando, como bien sea producto del consumo de energía o de los materiales que se utilicen o de las emisiones que se produzcan en cada una de las fases del ciclo de vida. Se toma esa cantidad, que es un valor que vendrá expresado en kilogramos o en unidades de masa, de materia, de consumo de materia,
Se multiplica esa cantidad por el factor de caracterización, porque eso lo relaciona dentro de una categoría de impacto con la sustancia de referencia. Después se multiplica por el factor de normalización, que es el que lo relaciona con el entorno en el cual se está haciendo ese análisis de ciclo de vida, y después se multiplica por el factor de ponderación, que es el que lo relaciona con las otras categorías de impacto. Entonces, de ahí se deriva el número que se conoce como los ecopuntos de impacto. Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora y después vamos a hablar en el siguiente módulo sobre los diferentes modelos que existen para la definición de estos factores de ponderación y por consecuencia de los ecopuntos de impacto de unidad funcional.